Quiero comentarles que, que soy Karina Rodríguez, de la ciudad de Tandil. Eh, es mi cuarta vez de lectora. Disfruto muchísimo, muchísimo de este espacio. En la lectura del libro de Viento y Ceniza, por suerte estoy pudiendo escuchar a las lectoras por ahí más tarde, pero la verdad que lo estoy exprimiendo al libro y disfrutando mucho. Ya lo he leído por mi parte, pero como me los devoro no me acuerdo después de qué se tratan, así que sí estoy disfrutándolo mucho. Bueno, antes de comenzar la lectura, Nobleza Obliga, quiero dedicarle la lectura a esta Gabs que hoy falleció, María Alejandra Raffo. Seguramente cada uno de nosotros ha tenido tenido la pérdida de algún ser querido por esta enfermedad que nos castiga, así que mi saludo. No sé si hay alguna de las Gabs que había tenido contacto con ella, que la conocía. En el grupo habían puesto que ella había hecho lectura en la maratón, así que bueno, mi cariño para toda la familia y para quienes la conocen también, y los deseos de que muy pronto esto deje de azotarnos, este bicho. Bueno, cambiamos de tema y le dedicamos esta linda lectura a María Alejandra Raffo. Y empezamos. ¿Quieren? Bueno, vamos a comenzar. A mí me tocaron los capítulos 36, 37 y 38. Vamos a ver Henry Christian. A ver cómo es la llegada de ese bebé. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, espero que la disfruten mucho la lectura. Capítulo 36. Lobos de invierno. El pequeño Henry Christian parecía encontrarse perfectamente, solo que era enano. Aunque tenía un poco de ictericia, un suave tono dorado en la piel que confería a sus redondeadas mejillas un resplandor delicado, semejante a los pétalos de un narciso. Con su mechón lacio y negro en el extremo de la cabeza, podría haber sido un bebé chino, de no ser por sus ojos azules, inmensos y redondos. En cierta manera, suponía que debía estarle agradecida. Solo el nacimiento de un enano podía alejar la atención del cerro de mi persona y los acontecimientos del mes anterior. La cuestión era que la gente ya no contemplaba mi rostro, ni intentaba encontrar torpemente algo que decirme. Tenían mucho que decir, a mí, entre ellos, y lo que ocurría con no poca frecuencia a Marsali, en los momentos en que ni Brie ni yo llegábamos a tiempo para detenerlos. Suponía que le dirían las mismas cosas a Fergus si lo veían. Él había regresado, 3 días después del nacimiento del bebé, mudo y con una expresión oscura en el rostro. Se había quedado lo suficiente para aprobar el nombre que había elegido Marsali para el pequeño, así como para mantener una breve conversación en privado con ella. Luego había vuelto a marcharse. Si ella sabía dónde estaba, no lo decía. Por el momento, ella y los niños se quedaron en la casa grande con nosotros. Marsali sonreía y prestaba atención a sus otros hijos como hacían las madres, aunque parecía que estuviera escuchando en busca de algo que no estaba allí. Me pregunté si serían las pisadas de Fergus. Una cosa buena. Siempre mantenía a Henry Christian cerca, llevándolo en los brazos o dejándolo a sus pies en su cesta de ramas entretejidas. Yo había visto a otros padres que habían dado a luz a hijos con algún defecto. Por lo general, su reacción consistía en alejarse, incapaces de lidiar con la situación. Marsali se enfrentaba a ella de otra manera, adoptando una feroz actitud protectora con él.
Cada cierto tiempo llegaban visitantes que fingían que tenían que hablar con Jamie sobre algo, o pedirme algún tónico o ungüento, aunque en realidad esperaban poder echar un vistazo al bebé. Por eso, no fue extraño que Marsalie se pusiera tensa y sujetara a Henry Christian contra el pecho cuando la puerta trasera se abrió y una sombra atravesó el umbral. Pero se relajó un poco al ver que el visitante era el joven Ian. «Hola, prima», dijo él, sonriéndole. «¿Te encuentras bien? ¿Y el niño?» «Muy bien», respondió ella en tono firme. «¿Has venido a ver a tu nuevo primo?» Vi que Marsalie lo observaba con recelo. «Sí, y además le he traído un regalito». Levantó una de sus grandes manos y se tocó la camisa, que estaba un poco abultada a causa de lo que llevaba dentro. «Tú también te encuentras bien, ¿verdad, tía Claire?» «Hola, Ian», intervine, poniéndome de pie y dejando a un lado la camisa que había estado arreglando. «Sí, estoy bien». «¿Una cerveza?» Me alegré de verlo. Yo había estado haciendo compañía a Marsalie mientras ella cosía, o más bien montaba guardia para ahuyentar a la clase de visitantes menos bienvenidos, mientras la señora Bug se ocupaba de las gallinas. Pero había dejado una decocción de ortiga preparándose en la consulta y tenía que comprobar su estado. Podía confiar en que Ian cuidaría de Marsalie. Después de dejarles un pequeño refrigerio, me escapé a la consulta y pasé un agradable cuarto de hora sola con las hierbas, trasvasando infusiones y poniendo un puñado de romero a secar, rodeada del penetrante aroma y la tranquilidad de las plantas. En esos días era difícil tener un momento de soledad como ese, puesto que los niños aparecían por todas partes como las setas. Sabía que Marsalie estaba ansiosa por volver a su propia casa, pero me asustaba la idea de permitírselo antes de que Fergus estuviera de vuelta para ayudarla, aunque solo fuera un poco. «Maldito cabrón», dije entre dientes, «bestia egoísta». Era evidente que yo no era la única que lo pensaba. Cuando regresaba por el pasillo apestando a romero y a raíz de ginseng, oí que Marsalie le manifestaba una opinión similar a Ian. «Sí, entiendo que esté angustiado. ¿Quién no lo estaría?», estaba diciendo con la voz cargada de dolor. «Pero ¿por qué tuvo que huir y dejarnos solos? ¿Has hablado con él, Ian? ¿Ha dicho algo?» De modo que era eso. Ian había partido en uno de sus misteriosos viajes. Debía de haberse encontrado con Fergus en algún lugar y se lo estaba contando a Marsalie. «Sí», respondió tras un instante de vacilación. «Solo unas palabras». Me quedé atrás, puesto que no deseaba interrumpirlos, pero desde donde estaba pude verle la cara. La ferocidad de sus tatuajes contrastaba con la compasión que nublaba sus ojos. Él se inclinó sobre la mesa y extendió los brazos. «¿Puedo cogerlo, prima? Por favor». La espalda de Marsalie se tensó, pero al final le entregó el bebé, que se sacudió y pateó un poco en su pañal, aunque no tardó en acomodarse en el hombro de Ian, chasqueando suavemente la lengua. Ian inclinó la cara, sonriendo, y rozó con los labios la cabeza grande y redonda de Henry Christian. Le dijo algo en voz baja al bebé, en un idioma que a mí me pareció Mohawk. «¿Qué es lo que has dicho?», preguntó Marsalie con curiosidad. «Es una especie de bendición», palmeó la espalda de Henry Christian con mucha suavidad. «Consiste en pedirle al viento que le dé la bienvenida, al cielo que le dé refugio, y al agua y a la tierra que le proporcionen alimento». «Ah», murmuró Marsalie, «eso es muy bonito, Ian». Pero después tensó los hombros, poco dispuesta a que la distrajeran. «Has dicho que has hablado con Fergus». Ian asintió con los ojos cerrados. Tenía la mejilla apoyada en la cabeza del bebé. Permaneció en silencio un momento, pero vi que la garganta se le movía,
que su gran nuez subía y bajaba mientras tragaba saliva. «Tuve un hijo, prima», susurró tan bajo que apenas conseguí oírlo. Marsali sí lo oyó y quedó paralizada. La aguja que había cogido resplandeció en su mano. Luego, con un movimiento muy lento, volvió a bajarla. «Ah, ¿sí?», preguntó en el mismo tono. Entonces se levantó, rodeó la mesa con un suave crujido de sus faldas, se sentó a su lado en el banco, lo bastante cerca como para que él pudiera sentirla allí, y posó su pequeña mano sobre el codo de él. Él no abrió los ojos, pero respiró hondo, y con el bebé cerca de su corazón comenzó a hablar, en una voz casi tan suave como el crepitar del fuego. Se despertó de su sueño sabiendo que algo iba realmente mal. Rodó hacia la parte trasera de la plataforma de la cama, donde tenía sus armas a mano, pero antes de que pudiera coger el cuchillo o la lanza, volvió a oír el sonido que debía de haberlo despertado. Provenía de detrás de él. No era más que un ligero jadeo, pero en el sonido percibió dolor y miedo. El fuego ardía poco a poco. No alcanzaba a ver más que el extremo oscuro de la cabeza de Guaco Texononza, recortada contra un resplandor rojizo, y el bulto doble del hombro y la cadera bajo las pieles. Ella no se movió ni volvió a emitir ese sonido, pero algo en aquellas curvas estáticas y oscuras le atravesó el corazón como un tomahawk, dando en el blanco. Le sujetó el hombro con fuerza, deseando que estuviera bien. Sus huesos eran pequeños y duros a través de la carne. Él no encontraba las palabras apropiadas. Había olvidado el Cañén Quejaca, de modo que pronunció las primeras palabras que le vinieron a la mente. «Muchacha, amor, ¿estás bien? Que el bendito Miguel nos defienda. ¿Te encuentras bien?» Ella sabía que él estaba allí, pero no se volvió. Algo, una onda extraña como la de una piedra arrojada en el agua, la atravesó, y la respiración volvió a atragantársele con un sonido pequeño y seco. Él no esperó, sino que saltó desnudo de debajo de las pieles y empezó a pedir ayuda. La gente empezó a salir a tientas en dirección a la luz mortecina de la galería de la casa comunal. Eran formas abultadas que corrían hacia él en una niebla de preguntas. «Toma un poquito de agua». Él no podía hablar, no era necesario. Al cabo de pocos instantes, Tehuactenión estaba allí, con su cara anciana y fuerte marcada por una triste calma. Y las mujeres de la casa comunal pasaron corriendo, haciéndolo a un lado mientras se llevaban a Emily, cubierta con la piel de un ciervo. Él la siguió hacia el exterior, pero ellas no le prestaron atención y desaparecieron hacia la casa de las mujeres, que se encontraba en el otro extremo de la aldea. 2 o 3 hombres salieron, las miraron, se encogieron de hombros y volvieron a entrar. Hacía frío, era muy tarde, y era evidente que se trataba de un asunto de mujeres. Él también entró, pero solo lo suficiente como para ponerse algo de ropa. No podía quedarse en la casa comunal, con la cama vacía sin ella y oliendo a sangre. También había sangre en su piel, pero no se detuvo a lavarse. Fuera, las estrellas habían desaparecido, pero el cielo seguía negro. Hacía un frío que calaba los huesos y el aire estaba muy quieto. El cuero que colgaba sobre la puerta de su casa comunal se movió y entró Rolo, gris como un espectro. Buenas noches a quienes están ingresando. El enorme perro estiró las garras y se desperezó, gruñendo con la rigidez provocada por la hora y el frío. Luego sacudió su pesado pelaje, resopló echando una nubecilla de aliento blanco y avanzó poco a poco hasta colocarse a un lado de su amo. Se sentó dejando caer todo su peso de golpe con un suspiro de resignación y se recostó contra la pierna de Ian.
El chico permaneció de pie un instante más, mirando hacia la casa donde se encontraba su Emily. Su cara ardía, febril de urgencia. Él mismo ardía, con fuerza y luz como un carbón, pero sentía que su calor se desvanecía en el frío cielo, y su corazón, poco a poco, se volvía negro. Por fin se golpeó la palma contra el muslo y se dirigió hacia el bosque, andando deprisa, con el gran perro caminando a su lado. Ave María, llena eres de gracia. No pensó hacia dónde se dirigía, rezando entre dientes, pero en voz alta, en busca del solaz de su propia voz en la muda oscuridad. Se preguntó si no tendría que estar orándole a uno de los espíritus Mohawk. ¿Estarían enfadados porque le hablaba a su antiguo Dios, a la Madre de Dios? ¿Se vengarían por su afrenta, descargando su furia en su esposa y su hijo? El niño está muerto. No sabía de dónde había salido esa idea, pero supo que era cierto, como si alguien hubiera pronunciado las palabras en voz alta. Era una evidencia desapasionada que aún no servía de pábulo a la pena. Solo era un hecho que conocía con certeza y le horrorizaba saberlo. Siguió avanzando hacia el bosque, caminando, después corriendo y solo reduciendo la velocidad cuando era necesario para tomar aire. El aire era frío como el acero y estaba quieto. Olía a putrefacción y a trementina, pero los árboles susurraron un poco en el momento en que él pasó. Emily podía oírlos cuando hablaban. Conocía sus voces secretas. Sí, ¿y para qué sirve eso?, murmuró con el rostro enfocado al vacío sin estrellas entre las ramas. Vosotros no decís nada que valga la pena saber. No sabéis cómo se encuentra ella ahora, ¿verdad? Cada cierto tiempo oía los pasos del perro que crujían entre las hojas muertas justo detrás de él y que resonaban con golpes sordos en las franjas de tierra desnuda. A veces tropezaba con los pies perdidos en la oscuridad. Una vez se cayó y se golpeó. Volvió a ponerse en pie y siguió corriendo torpemente. Había dejado de rezar. Su mente ya no podía formar más palabras, no podía elegir entre las sílabas fragmentadas de sus diferentes lenguas, y el aliento le quemaba con fuerza en la garganta mientras corría. Sintió el cuerpo de ella contra el suyo en el frío, sus grandes pechos en sus manos, sus nalgas pequeñas y redondeadas devolviendo sus embates, pesadas y dispuestas mientras él la atravesaba. ¡Oh, Dios! Él sabía que no debía hacerlo, lo sabía, y aún así lo había hecho, noche tras noche, loco por aquel apretón fuerte y resbaladizo, mucho después del día en que supo que debía parar, egoísta, insensato, enloquecido y perverso de lujuria. Corría, y en lo alto los árboles de ella murmuraban una condena a su paso. Tuvo que parar, sollozando para recuperar el aliento. El cielo había pasado del negro al color que adquiere antes de la luz. El perro lo empujó con el hocico, gimiendo suavemente en su garganta, con sus ojos ambarinos inexpresivos y oscuros en la inexistente luz de esa hora. El sudor le recorría el cuerpo por debajo de la camisa de piel, empapándole el manchado taparrabos entre las piernas. Sus partes pudendas estaban frías, encogidas contra su cuerpo, y él podía sentir su propio olor, un hedor rancio de miedo y de pérdida. Rollo levantó las orejas y volvió a gemir, alejándose un paso, regresando y volviendo a alejarse con la cola encogida por los nervios. «Vamos», estaba diciendo, con la misma claridad que si usara palabras. «Vamos, ahora». De haber estado solo, Ian podría haberse tumbado sobre las hojas heladas, hundir la cara en la tierra y permanecer allí. Pero la fuerza de la costumbre lo impulsó. Estaba acostumbrado a hacer caso al perro. «¿Qué?», murmuró pasándose la manga por el rostro húmedo. «¿Qué ocurre?». Rollo gruñó desde lo más profundo de su garganta. Estaba quieto y rígido, con los pelos del lomo erizados. Ian lo vio, y un lejano temblor de alarma se hizo presente a través de la niebla del agotamiento y la desesperación. Se llevó la mano al cinturón
y al no encontrar nada allí se golpeó la zona, incrédulo. ¡Por Dios! Ni siquiera llevaba un cuchillo de despellejar. Rollo volvió a gruñir con más intensidad, una advertencia para que lo oyeran. Ian se dio la vuelta y miró, pero no vio más que los oscuros troncos de los cedros y los pinos. El suelo sobre el que se posaban era una masa de sombras y el aire entre ellos estaba lleno de neblina. Un mercader francés que se había acercado a la hoguera había llamado a esa hora, a esa luz, l'heure du loup, la hora del lobo, y no le faltaba razón. Era un momento adecuado para cazar, cuando la noche empieza a alejarse y se levanta la débil brisa que surge antes del amanecer, trayendo el olor de la presa. Su mano pasó al otro lado del cinturón donde debía estar la bolsa de taseng, grasa de oso con hojas de menta, para ocultar el olor de un hombre mientras cazaba o era cazado. Pero ese lado también estaba vacío, y sintió que el corazón le latía rápidamente y con fuerza, mientras el viento frío le secaba el sudor del cuerpo. Rollo había mostrado los dientes, y su gruñido era como un trueno grave y continuado. Ian se agachó y cogió una rama de pino del suelo. Era de un buen tamaño, aunque menos resistente de lo que le habría gustado, e incómoda, llena de ramitas pequeñas y largas. «A casa», le susurró al perro. No tenía ni idea de dónde estaba, ni en qué dirección se encontraba la aldea, pero Rollo sí. El animal retrocedió poco a poco, sin apartar los ojos de las sombras grises. ¿Se movían esas sombras? Empezó a caminar más deprisa, todavía hacia atrás, tanteando la elevación del suelo a través de las suelas de sus mocasines, presintiendo la presencia de Rollo por el crujido de las patas del animal y el débil gemido que aparecía cada cierto tiempo a sus espaldas. Allí, sí, una sombra se había movido, una silueta gris, muy lejana, y que había visto durante un tiempo demasiado breve como para reconocerla, pero estaba allí, y era reconocible aunque solo fuera por su presencia. Si había uno, había más. No cazaban solos. Pero aún no estaban cerca. Se dio la vuelta y empezó a correr, aunque no presa del pánico, a pesar del miedo que sentía en la boca del estómago. Un avance rápido y firme. El paso que su tío le había enseñado, que devoraría los empinados e interminables kilómetros de las montañas escocesas, con un esfuerzo constante sin agotarse. Debía reservar energía para la lucha. Ian contempló la idea torciendo la boca con ironía y partiendo ramitas de pino mientras caminaba. Un instante antes había querido morir, y quizás querría volver a hacerlo. Si Emily... Pero ahora no. Si Emily... Y además estaba el perro. Rollo no lo abandonaría. Debían defenderse el uno al otro. Había agua cerca, oyó su borboteo a pesar del viento, pero el viento llevó también otro sonido, un aullido largo y sobrenatural que hizo que su cara volviera a empaparse de un sudor frío. Otro le respondió, al oeste, todavía lejos, pero ahora sí estaban cazando, comunicándose entre sí. Su ropa estaba manchada de la sangre de ella. Ian se volvió buscando el agua. Era un pequeño arroyo de escasos metros de anchura. Se lanzó a él sin vacilar, rompiendo el hielo que se aferraba a las orillas, sintiendo la punzada de frío en sus piernas y en su piel cuando el agua empapó las polainas y le llenó los mocasines. Se detuvo durante una fracción de segundos para quitarse los mocasines y evitar que se los llevara la corriente. Se los había hecho Emily. Eran de cuero de alce. Rollo había cruzado el arroyo en 2 gigantescos saltos y se detuvo en la otra orilla para sacudirse antes de seguir adelante. Pero permaneció cerca de la orilla. Ian, en cambio, estaba en el agua, chapoteando a la altura de las espinillas, con la idea de aguantar así todo el tiempo que pudiera. Los lobos cazaban atraídos tanto por el viento como por el olor, pero no era necesario facilitarles las cosas. Se había metido por el cuello de la camisa los mocasines mojados y unos chorros helados le corrían por el pecho y el vientre empapándole el taparrabos. Los pies estaban entumecidos, ya no podía sentir las redondeadas piedras del lecho del arroyo, pero
Cada cierto tiempo uno de sus pies escurría sobre alguna resbaladiza por las algas y él debía agacharse para recuperar el equilibrio. Oyó los lobos con más claridad. Eso era bueno. El viento había cambiado. Ahora soplaba en su dirección, aproximando sus voces. ¿O es que estaban más cerca? Más cerca. Rolo se movía de forma salvaje arriba y abajo en la otra orilla, gimiendo y gruñendo, urgiéndolo con breves aullidos. Un sendero de ciervos terminaba en el arroyo de aquel lado. Ian salió del agua en ese instante, jadeando y sacudiéndose. Tuvo que intentarlo varias veces antes de lograr ponerse los mocasines. El cuero empapado estaba duro y sus manos y pies se negaban a trabajar. Tuvo que dejar el garrote en el suelo y usar ambas manos. Acababa de ponerse el segundo cuando Rolo se abalanzó de inmediato a la orilla, rugiendo en tono desafiante. Ian se dio la vuelta en el barro helado y cogió su garrote, justo a tiempo para ver una silueta gris, casi del tamaño de Rolo, al otro lado del agua, con sus pálidos ojos alarmantemente próximos. Chilló y lanzó el garrote en un acto reflejo. El palo cruzó el arroyo y golpeó al suelo cerca de las patas del lobo, y aquella cosa se desvaneció como por arte de magia. Se quedó paralizado un instante, observando. ¿No lo habría imaginado? No. Rolo estaba inquieto, gruñendo con los dientes descubiertos y con salpicaduras de espumas en el hocico. Había piedras en el borde del arroyo. Ian cogió una, otra, juntó unas cuantas y otras más, levantando los faldones de la camisa para crear una bolsa. El lobo más lejano volvió a aullar. El más cercano respondió tan cerca que de inmediato a Ian se le erizaron los pelos de la nuca. Lanzó una roca en dirección a la llamada, se dio la vuelta y empezó a correr, con el montón de piedras apretado con fuerza contra su vientre. El cielo se había iluminado y comenzaba a amanecer. El corazón y los pulmones luchaban por la necesidad de aire, y sin embargo, Ian tenía la impresión de que corría con tanta lentitud que flotaba por encima del suelo del bosque. Podía ver cada árbol, cada aguja de los abetos por los que pasaba, cortas y gruesas, con un suave tono verde y plateado bajo la luz. Respirar le costaba cada vez más y su visión se nublaba cuando las lágrimas, producto del esfuerzo, le cubrían los ojos. Las alejaba con un parpadeo y los ojos volvían a llenarse. La rama de un árbol le golpeó en la cara y lo cegó. El intenso aroma inundó su nariz. «Cedro rojo, ayúdame», jadeó. El Kanyen'kehá:ka alcanzó sus labios como si él jamás hubiera hablado inglés o invocado a Cristo y a su madre. «Detrás de ti». Era una voz suave, tal vez no más que la voz de su propio instinto, pero él se dio la vuelta de inmediato con la piedra en la mano y la arrojó con toda su fuerza. Otra y otra y otra, lo más deprisa que pudo. Oyó un crujido, un golpe y un grito. Y Rolo se dio la vuelta bruscamente patinando, listo para lanzarse al ataque. «¡Vamos! ¡Vamos, vamos!», cogió al gran perro del collar mientras corría, arrastrándolo, obligándolo a que lo acompañara. Ya podía oírlos, o eso creía. El viento del amanecer crujía entre los árboles que susurraban en lo alto, indicándole una dirección y luego otra, guiándolo en su carrera. Él no veía nada excepto color, casi ciego a causa del esfuerzo, pero sentía el abrazo de los árboles fresco en su mente, el roce punzante de la pícea y del abeto, la piel del álamo blanco, lisa como la de una mujer, pegajosa de sangre. «Ven aquí, pasa por aquí», le pareció que oía, y siguió el sonido del viento. Pudo escuchar un aullido por detrás, seguido de unos chillidos pequeños, así como por otro de reconocimiento. Cerca, demasiado cerca, lanzaba piedras hacia atrás mientras corría, sin mirar, no tenía tiempo de darse la vuelta para apuntar. Entonces se acabaron las piedras y soltó el pliegue vacío de la camisa con los brazos batiendo mientras corría, oyendo un fuerte jadeo que podía ser su propia respiración, o la del perro, o el ruido de las bestias que lo perseguían. ¿Cuántos eran? ¿Hasta dónde debía llegar? Comenzaba a tambalearse, unas franjas negras y rojas le atravesaban la visión. Si la aldea no estaba cerca, no tenía ninguna oportunidad.
Se sacudió hacia un lado, golpeó la flexible rama de un árbol que se inclinó bajo su peso, y luego lo empujó de vuelta hacia arriba, dejándolo más o menos de pie. Pero había perdido impulso y el sentido de la orientación. ¿A dónde?, preguntó jadeando a los árboles. ¿Hacia dónde? Si existió alguna respuesta, Ian no la oyó. Un rugido, seguido de un golpe a su espalda, dio lugar a una enloquecida lucha interrumpida, una y otra vez por los gruñidos y los alaridos de perros peleando. ¡Rolo! Se dio la vuelta y corrió a través de un montículo de enredaderas secas, donde encontró al perro y al lobo retorciéndose y mordiéndose en una agitada bola de pelos y de dientes. Se abalanzó hacia adelante, pateando y gritando, pegando sin ningún sentido, feliz al fin de tener algo a lo que golpear, de pelear, aunque fuera la última batalla. Algo le desgarró la pierna, pero solo sintió la impresión del impacto cuando clavó la rodilla con fuerza en el costado del lobo. El animal soltó un chillido y rodó para apartarse, aunque volvió a echarse encima de él de inmediato. Saltó, y sus garras impactaron en su pecho. Ian cayó hacia atrás, se golpeó la cabeza de refilón contra algo, perdió el aliento durante un instante y volvió en sí para encontrar su mano levantada bajo las mandíbulas babeantes, intentando alejarlas de su garganta. Rolo saltó sobre el lomo del lobo e Ian se soltó, derrumbándose bajo el peso de la piel maloliente y la carne retorcida. Extendió una mano, buscando cualquier cosa, un arma, una herramienta donde agarrarse, y asió algo con fuerza. Lo arrancó de su lecho de moho y lo golpeó contra la cabeza del lobo. Fragmentos de dientes ensangrentados volaron por el aire y cayeron sobre su cara. Volvió a atacar, sollozando, y luego otra vez. Rolo estaba gimiendo con un lamento agudo. No, era él mismo quien gemía. Golpeó una vez más la roca sobre el cráneo destrozado, pero el lobo había dejado de luchar. Yacía sobre sus muslos, moviendo las patas espasmódicamente, mientras los ojos se le ponían vidriosos antes de morir. Se le quitó de encima en un frenesí de repulsión. Los dientes de Rolo se clavaron en la garganta estirada del lobo y se la arrancaron en una última lluvia de sangre y carne caliente. Ian cerró los ojos y permaneció inmóvil. No creía que pudiera moverse, ni tampoco pensar. Después de un rato, le resultó factible abrir los ojos y, como mínimo, respirar. Tenía la espalda apoyada en un gran árbol. Había caído contra el tronco cuando el lobo lo atacó, y ahora lo estaba sosteniendo. Entre las retorcidas raíces había un hoyo lleno de barro, de donde había tomado la piedra. Todavía la tenía en la mano. Parecía como si se le hubiera pegado a la piel. No podía separar los dedos. Cuando miró, se dio cuenta de que se debía a que la piedra se había roto. Unos afilados fragmentos le habían cortado la mano y los pedazos de piedras estaban pegados a su piel con la sangre que estaba secándose. Con la ayuda de la otra mano, llevó hacia atrás los dedos apretados y apartó los pedazos rotos de la piedra de su palma. Arrancó moho de las raíces del árbol, formó una bola con él, la cogió en la mano y dejó que sus curvados dedos volvieran a cerrarse. Un lobo aulló a cierta distancia. Rolo, que se había tumbado junto a Ian, levantó la cabeza con un suave ¡buf! El aullido volvió a producirse. Parecía albergar una pregunta, un tono de preocupación. Por primera vez, Ian miró el cuerpo del lobo. Durante un instante le pareció que se movía y sacudió la cabeza para aclararse la visión. Luego volvió a mirar de nuevo. Estaba moviéndose. El distendido vientre se elevó poco a poco y luego volvió a hundirse. Ya había luz, e Ian pudo ver los diminutos bultos de los pezones rosados que se vislumbraban a través de los pelos del vientre. No era una jauría, era una pareja. Pero ya no. El lobo volvió a aullar en la distancia, e Ian se inclinó hacia un lado y vomitó. Cometortuga se acercó a él un poco más tarde, cuando estaba sentado con la espalda apoyada en el tronco del cedro rojo junto al lobo muerto y con el bulto de Rolo apretado contra su cuerpo. Cometortugas se sentó en cuclillas, a corta distancia, sosteniéndose sobre los talones, y observó. «Buena caza, hermano del lobo», dijo por fin a modo de saludo,
Ian sintió que el nudo de sus omóplatos se relajaba un poco. La voz de Cometortugas tenía un tono quedo, pero no era de pesar. Así que Emily había sobrevivido. Ella, cuyo hogar comparto, dijo, intentando no pronunciar su nombre. Mencionarlo en voz alta podría exponerla a los malos espíritus que rondaban por las cercanías. ¿Se encuentra bien? Cometortuga cerró los ojos y levantó las cejas y los hombros. Ella estaba viva y fuera de peligro. De todas formas, un hombre no podía decir lo que podría suceder. Ian no mencionó al bebé. Cometortugas tampoco. Cometortugas llevaba un arma, un arco y su cuchillo, por supuesto. Se sacó el cuchillo del cinturón y se lo entregó a Ian con naturalidad. «Querrás las pieles», dijo, «para envolver a tu hijo cuando nazca». Ian se sintió atravesado por un golpe, como el de la lluvia repentina sobre la piel desnuda. Cometortugas vio su cara y movió la cabeza a un lado, evitando sus ojos. «Este bebé es una hija», dijo en tono despreocupado. «Tehuacteñón se lo ha dicho a mi esposa cuando ha venido en busca de una piel de conejo para envolver el cuerpo». Los músculos de su vientre se tensaron y palpitaron. Creyó que la piel le iba a estallar, pero no lo hizo. Se le secó la garganta y tragó saliva una vez, con dolor. Luego se sacudió el moho y extendió la mano herida para recibir el cuchillo. Se inclinó poco a poco para despellejar a la loba. Cometortugas estaba examinando con interés los restos manchados de sangre de la piedra partida cuando el aullido de un lobo hizo que se pusiera en pie y observara a lo lejos. El aullido resonó en todo el bosque y los árboles se movieron en lo alto, murmurando incómodos ante el sonido de pérdida y desolación. El cuchillo descendió rápidamente por la pálida piel del vientre, dividiendo las 2 hileras de pezones. «Su compañero debe de estar cerca», dijo hermano del lobo sin levantar la vista. «Ve y mátalo». Marsali lo contempló casi sin respirar. La tristeza de sus ojos seguía presente, a pesar de que se había reducido un poco, abrumada por la compasión. La ira la había abandonado. Ella había vuelto a coger a Henry Christian y sostenía el gordo bulto de su bebé con ambos brazos contra el pecho, apoyando la mejilla en la redonda curva de su cabeza. «Ah, Ian», dijo en voz baja, «Mocharai, mocrai». Él permaneció sentado mirándose las manos ligeramente cerradas sobre su regazo y pareció que no la había oído. Pero finalmente se movió como una estatua que vuelve a la vida. Sin levantar la mirada, buscó en su camisa y sacó un paquete pequeño y bien envuelto, atado con un cordel a base de pelo y decorado con una cuenta de wampum. Lo desenvolvió e, inclinándose hacia adelante, extendió la piel curada de un lobo nonato sobre los hombros del bebé. Su mano grande y huesuda alisó la pálida piel, cubriendo durante un instante la mano de Marsali, que sujetaba al niño. «Créeme, prima», dijo en voz muy baja, «tu esposo sufre, pero regresará». Luego se levantó y se marchó, mudo como un indio. ¡Wow! ¡Qué tristeza! Capítulo 37. Le Maître des Champignons. Invento el francés, chicas, La pequeña cueva de piedra caliza que usábamos como establo albergaba en ese momento tan solo una cabra nodriza con 2 cabritillos recién nacidos. Todos los animales nacidos en primavera ya eran lo bastante grandes como para llevarlos a pastar al bosque con sus madres, pero la cabra todavía precisaba cuidados y le dábamos las sobras de la cocina y un poco de maíz partido. Llovía desde hacía varios días y había amanecido con nubes y humedad, de manera que las hojas goteaban y el aire tenía un intenso olor a resina y a mantillo empapado. Por suerte, las nubes tranquilizaban a los pájaros, los arrendajos y los insontes aprendían deprisa, y se pasaban el día vigilando las idas y venidas de las personas que transportaban alimentos, se lanzaban en picado sobre mí cada vez que ascendía por la colina con mi cuenco. Yo siempre estaba alerta,
pero aún así, un audaz arrendajo voló desde una rama como un relámpago azul y aterrizó en el interior del cuenco. Me asusté. Y antes de que pudiera reaccionar, me di cuenta de que el ave me había robado un pedazo de pastel de maíz y había huido con tanta rapidez que casi pensé que lo había imaginado, excepto por los acelerados latidos de mi corazón. Por suerte, no había dejado caer el cuenco. Oí un chillido triunfal en los árboles y corrí para entrar en el establo antes de que los amigos del arrendajo practicaran la misma táctica. Me sorprendió descubrir que la puerta holandesa tenía el cerrojo corrido en el panel superior y estaba unos 4 o 5 centímetros entreabierta. No había peligro de que las cabras escaparan, desde luego, pero los zorros y los coyotes eran más que capaces de trepar por encima del panel inferior, de modo que, por lo general, dejábamos ambos paneles bien cerrados durante la noche. Agüita de nuevo. Tal vez el señor Wemyss lo había olvidado. Él se encargaba de limpiar la paja usada y de arreglar el ganado durante la noche. Pero apenas abrí la puerta me di cuenta de que el señor Wemyss no tenía la culpa. Oí un tremendo ruido de heno a mis pies y algo grande se desplazó en la oscuridad. Dejé escapar un agudo grito de alarma y esta vez sí solté el cuenco, que cayó con un gran estrépito, esparciendo comida por el suelo y despertando a la cabra nodriza, que empezó a balar como una loca. «Pardón, milady». Llevándome la mano a mi exaltado corazón, salí al umbral, lo que hizo que la luz del exterior cayera sobre Fergus, que estaba acurrucado en el suelo, con paja saliéndole del cabello. «Ah, de modo que estás aquí», dije con frialdad. Él parpadeó y tragó saliva, frotándose con la mano la cara oscura a causa de la incipiente barba. «Yo... sí», dijo. Parecía que no tenía más que añadir a aquello. Lo miré con furia. Meneé la cabeza y me agaché para recoger las pieles de patata y otras cosas que habían caído del cuenco. Él hizo un movimiento para ayudarme, pero lo detuve con un gesto perentorio. Permaneció inmóvil, observándome sentado mientras se rodeaba las rodillas con las manos. Había poca luz dentro del establo y el agua goteaba constantemente de las plantas que crecían en la ladera, creando una cortina de gotas que atravesaban la puerta abierta. La cabra había dejado de hacer ruido, puesto que me había reconocido, pero había comenzado a estirar el cuello a través de las rejas de su corral, con su lengua de color arándano extendida como la de un oso hormiguero, intentando alcanzar un corazón de manzana que había rodado cerca. Lo recogí y se lo ofrecí, tratando de pensar por dónde empezar y qué decir cuando lo hiciera. «Henry Christian se encuentra bien», dije, a falta de otra cosa. «Está engordando». Dejé que mi comentario se fuera apagando y me incliné sobre la barra para dejar el maíz y los restos en el comedero de madera. Silencio sepulcral. Aguardé un momento y luego me di la vuelta con una mano sobre la cadera. «Es un bebé muy dulce», proseguí. Lo oí respirar, pero no dijo nada. Con un resoplido audible, abrí de un empujón el panel inferior, de modo que penetrara la luz gris del exterior e iluminara a Fergus. Estaba sentado, apartando la cara en un gesto testarudo. A pesar de que yo me encontraba a cierta distancia de él, podía olerlo. Apestaba a sudor agrio y a hambre. Suspiré. Los enanos de esa clase tienen una inteligencia completamente normal. Lo he examinado con mucho cuidado y tiene todos los reflejos y las reacciones habituales en un bebé. No existe ninguna razón por la que no se pueda educar y ser capaz de trabajar en algo. «En algo», repitió Fergus con desesperación y desdén. «Algo». Por fin la cara giró y pude ver sus ojos apagados. «Con todo respeto, milady, usted no ha visto cómo es la vida de un enano». «¿Y tú sí?», pregunté, no tanto como un desafío, sino con curiosidad. Cerró los ojos contra la luz matutina, asintiendo. «Sí», susurró y tragó saliva. «En París». El burdel de París, en el que él había crecido, era grande,
con una clientela variada, famoso por poder ofrecer algo para casi todos los gustos. En la casa había les filles, naturalmente, les enfants. Son, por supuesto, los que dan de comer al establecimiento, pero siempre están quienes desean algo exótico y están dispuestos a pagar por ello. De modo que cada cierto tiempo la madame mandaba buscar a los que trataban con ese tipo de especialidades. La maîtresse de scorpions avec les flagelantes. ¿Tú comprendes? O le maître de champignons. ¿El amo de las setas? Espeté. Oui, el amo de los enanos. Los ojos se le habían hundido en la cabeza con una mirada introspectiva. Tenía el rostro demacrado. Estaba recordando imágenes y gente que había estado ausente de sus pensamientos durante muchos años, y no estaba disfrutando con el recuerdo. Les chanterelles, las llamábamos, dijo en voz baja, a las mujeres. A los varones, les morels. Setas exóticas, valoradas por la rareza de sus siluetas retorcidas y el extraño sabor de su carne. A les champignons no se les trataba mal, prosiguió abstraído. Eran valiosos, ¿sabe? Le maître los compraba de bebés a sus padres. Una vez nació uno en el burdel, y la madame estaba encantada por su buena suerte, o a veces lo sacaba de las calles. Bajó la mirada hacia su mano, cuyos dedos largos y delicados se movían inquietos, doblando la tela de sus pantalones. Las calles, repitió. Aquellos que escapaban de los burdeles terminaban como mendigos. Conocí a uno bastante bien. Se llamaba Luc. A veces nos ayudábamos mutuamente. La sombra de una sonrisa le cruzó la boca y movió su mano intacta con el hábil gesto de alguien que revisa los bolsillos ajenos. Pero Luc estaba solo, continuó en tono despreocupado. No tenía ningún protector. Un día lo encontré en el callejón con el cuello cortado. Se lo expliqué a la madame y ella de inmediato envió al portero a buscar el cuerpo y se lo vendió a un doctor del arrondissement vecino. No pregunté qué quería hacer el médico con el cuerpo de Luc. Yo había visto las manos anchas, secas de los enanos, vendidas como talismanes de adivinanzas y protección, y también otras partes. Empiezo a darme cuenta de por qué un burdel puede ser un lugar seguro, dije, tragando saliva con fuerza, pero aún así. Fergus había estado sentado con la cabeza apoyada sobre su mano, mirando la paja. Cuando pronuncié aquellas palabras, levantó la mirada hacia mí. Yo me he separado las nalgas por dinero, milady, dijo con naturalidad, y no me preocupaba lo más mínimo, salvo cuando era doloroso. Pero luego conocí a milord y vi que había un mundo más allá del burdel y de las calles. El hecho de que mi hijo pudiera regresar a esos lugares. Se detuvo bruscamente, incapaz de hablar. Cerró los ojos de nuevo y negó con la cabeza con lentitud. Fergus querido, no puedes creer que Jamie, que nosotros permitiéramos que algo así sucediera, intervine muy angustiada. Inspiró profundamente, tembloroso, y con el pulgar se secó las lágrimas que pendían de sus pestañas. Abrió los ojos y me lanzó una sonrisa de infinita tristeza. No, ustedes no, milady, pero usted no vivirá siempre, ni tampoco, milord, ni yo, pero el niño será un enano siempre. Y les petits no pueden defenderse bien. Aquellos que los buscan los cogerán, los tomarán y los consumirán. Se limpió la nariz con la manga y se incorporó un poco. Si eso ocurriera, deberían considerarse afortunados, añadió con la voz endurecida. Fuera de las ciudades no se los considera valiosos. Los campesinos creen que el nacimiento de un niño como ese es, en el mejor de los casos, un castigo por los pecados de los padres. Una sombra más oscura cruzó su cara y cerró con fuerza los labios. Tal vez sea cierto. Mis pecados. Pero se interrumpió de repente y volvió la cabeza. En el peor de los casos, su voz era suave y su cabeza miraba hacia otro lado como si susurrara sus secretos a las sombras de la cueva. En el peor de los casos, se los considera monstruos, niños nacidos de algún demonio que haya sido con la madre.
La gente los apedrea, los quema y a veces también a la madre. La gente en las aldeas de las montañas de Francia a un bebé enano lo dejarían para los lobos. ¿Es que usted no sabe ya todo eso, milady?, preguntó, volviéndose de repente para mirarme. Yo supongo que sí, dije, y estiré la mano hacia la pared, sintiendo con urgencia la necesidad de apoyo. Fui consciente de ello de la manera abstracta en la que uno piensa en las costumbres de los aborígenes y los salvajes, gente a la que nunca conocerá uno, con cierta distancia en las páginas de los libros de geografía y de historia antigua. Él tenía razón. Yo lo sabía. La señora Bagg se había santiguado al ver al bebé, y luego hizo la señal de los cuernos como protección contra el diablo, con una pálida expresión de horror en la cara. Impresionados como estábamos, y luego preocupados por Marsali con la ausencia de Fergus, yo no me había alejado de la casa durante una semana o dos. No tenía la menor idea qué decía la gente del cerro. Estaba claro que Fergus sí. Ellos se acostumbrarán a él, dije, con el mayor coraje que pude reunir. La gente verá que no es un monstruo. Tal vez le lleve algún tiempo, pero te lo prometo, finalmente lo verán. ¿Sí? ¿Y si lo dejan vivir? ¿Qué hará él entonces? Se puso en pie de repente, extendió la mano izquierda y con un tirón liberó la cinta de cuero que sujetaba su garfio. Este cayó con un ruido sordo en la paja y dejó al descubierto el estrecho muñón de su muñeca, con la pálida piel arrugada y roja por la presión del envoltorio. Yo no puedo cazar, no puedo hacer el trabajo de un hombre, no sirvo para nada salvo para tirar del arado como una mula. Su voz tembló de furia y de desprecio por sí mismo. Si yo no puedo trabajar como un hombre, ¿cómo lo hará un enano? Fergus, no puedo mantener a mi familia. Mi esposa debe trabajar día y noche para alimentar a los niños. Debe ponerse en el camino de la escoria y la basura que la maltrataron. Que, incluso si viviera en París, ya estoy demasiado viejo y lisiado para prostituirme. Sacudió el muñón delante de mí con el rostro convulsionado. Luego se volvió y giró su brazo mutilado, golpeándolo contra la pared una y otra vez. —¡Fergus! Le cogí el otro brazo, pero él se desasió. —¿Qué trabajo hará? —gritó mientras las lágrimas le surcaban el rostro. —¿Cómo vivirá? ¡Mon Dieu! Il est aussi inutile que moi. Se inclinó, levantó el garfio del suelo y lo lanzó con toda la fuerza que pudo contra la pared de arena caliza. Tintineó brevemente al golpear y cayó sobre la paja, asustando a la nodriza y a su cría. Fergus se había marchado y la puerta holandesa estaba abierta batiendo. La cabra lo llamó con un largo ma de desaprobación. Me agarré a la reja del corral al advertir que era la única cosa sólida en un mundo que se desmoronaba poco a poco. Cuando pude, me incliné y tanteé con cuidado hasta que toqué el metal del garfio, que todavía conservaba el calor del cuerpo de Fergus. Lo recogí y le quité los pedacitos de paja y estiércol con el delantal, mientras aún resonaban las últimas palabras de Fergus. Dios mío, él es tan inútil como yo. Ay, primero Ian, ahora Fergus. Qué sufrimiento, por favor. Capítulo 38. Un demonio en la leche. Los ojos de Henry Christian casi visquearon por el esfuerzo de centrarse en el ovillo de hilo que Brianna estaba mostrándole. Me parece que sus ojos seguirán siendo azules, dijo Brianna, observándolo pensativa. ¿Qué crees que estará mirando? Él estaba tumbado sobre su regazo con las rodillas levantadas casi hasta la barbilla y con una expresión de interrogación en sus suaves ojos azules, fijos en algo que estaba mucho más lejos que ella. «Ah, los pequeñitos todavía ven el cielo», decía mi mamá. Marsali estaba hilando, probando la nueva rueca de Brianna, pero echó una rápida mirada a su hijo menor y sonrió. «Tal vez tengas un ángel sentado en tu hombro, ¿sabes? O un santo detrás de ti».
Eso hizo que tuviera una sensación extraña, como si de hecho hubiera alguien detrás de ella, pero no inquietante, sino más bien como una leve impresión de seguridad. Abrió la boca para decir: «Tal vez sea mi padre», pero se contuvo a tiempo. «¿Quién es el santo patrono de la colada?», preguntó en su lugar. «A él sí que lo necesitamos». Estaba lloviendo, llovía desde hace varios días, y había pequeños montones de ropa dispersos por toda la estancia o colgada en los muebles. Prendas húmedas en diversos estados de secado, cosas muy sucias destinadas al caldero de lavado en cuanto el tiempo mejorara, prendas menos sucias que podían cepillarse o sacudirse para llevarlas unos días más, y una pila siempre creciente de cosas que había que remendar. Marsali se rió, hilando con habilidad. «Tendrías que hablar con papá sobre este tema. Él conoce más santos que nadie». «Esta rueca es maravillosa. No había visto nada igual. ¿Cómo se te ocurrió algo así?» «Ah, vi en alguna parte». Bree hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Era cierto, había visto en un museo de arte folclórico. Construirla le había llevado muchísimo tiempo. Primero había tenido que crear un tosco torno y luego humedecer la madera y tornearla para terminar de fabricar la rueca. No obstante, no había sido muy difícil. Ronnie Sinclair me ayudó mucho. Él sabe qué se puede hacer con la madera y qué no. Es increíble lo habilidosa que eres, y eso que esta es la primera vez que la usas. Marsali resopló, restando importancia al cumplido. He hilado desde los 5 años a piutar. ¿Cómo me gustaría hablar gaélico? No sé cómo se dice. Bueno, lo único distinto es que con esto puedo hacerlo sentada, en vez de caminar arriba y abajo hasta que me caiga de cansancio. Su pie, cubierto con una media, asomaba por debajo del vestido, moviéndose de un lado a otro sobre el pedal de la máquina, que emitía un agradable sonido, aunque apenas audible, a causa del parloteo que procedía del otro lado de la estancia, donde Roger estaba tallando otro automóvil para los niños. Los Brooms tenían un gran éxito entre los pequeños y la demanda era incesante. Brianna observó divertida cómo Roger mantenía a raya la curiosidad de Jem con un hábil movimiento del codo, mientras fruncía el entrecejo en plena concentración. Mostraba la punta de la lengua entre los dientes y las virutas de madera ensuciaban la chimenea y su ropa. Además, cómo no, tenía una en el cabello que formaba un rizo pálido contra su oscuridad. «¿Ese cuál es?», preguntó ella, levantando la voz para que él la oyera. Roger la miró y sus ojos brillaron con un verde moho contra la mortecina luz de la lluvia que entraba por la ventana situada detrás de él. «Creo que es una camioneta Chevrolet 57», dijo con una sonrisa. Toma, Anigan, este es tuyo». Quitó la última astilla de su creación y le pasó el bloque a Felicity, cuya boca y ojos se abrieron como platos. «¿Es un Broom?», preguntó llevándose al regazo. «¿Mi Broom?». «Es una camioneta», le informó Jamie con un amable gesto de condescendencia. «Lo ha dicho papá». «Una camioneta es un Broom», le aseguró Roger a Felicity, viendo que la duda hacía que arrugara la frente, solo que más grande. «Es un Broom grande, ¿ves?». Felicity pateó a Jem en la espinilla. Él soltó un alarido y trató de tirarle del pelo, pero recibió un golpe en el estómago por parte de Joan, que siempre defendía a su hermana. Brianna se tensó, lista para intervenir, pero Roger sofocó el incipiente motín separando hasta donde le llegaban los brazos a Jem y a Felicity, y fulminando con la mirada a Joan, que retrocedió. «A ver vosotros, ninguna pelea o guardaremos los Brooms hasta mañana». Eso los calmó de inmediato y Brianna advirtió que Marsali se relajaba y reanudaba el ritmo de su hilado. La lluvia golpeaba el tejado, sólida y constante. Era un buen día para estar dentro, a pesar de la dificultad de entretener a los niños, que estaban aburridos. «¿Por qué no jugáis a algo bonito y tranquilo?», preguntó sonriéndole a Roger, «como Indianápolis 500. «Ah, eres de gran ayuda», respondió él, lanzándole una mirada asesina, pero obedeció e hizo que los niños trazaran una pista de carreras con tiza sobre el suelo de la chimenea. «Qué pena que Germain no esté aquí.
añadió despreocupadamente. ¿A dónde ha ido con esta lluvia, Marsali? El brum de Germain, que según Roger era un Jaguar XKE, aunque hasta donde Brianna sabía era exactamente igual que los otros, un bloque de madera con una rudimentaria cabina y ruedas, se encontraba en la repisa aguardando el regreso de su dueño. Está con Fergus, respondió Marsali con voz serena, sin interrumpir el ritmo de su hilado. Sin embargo, cerró los labios con fuerza y resultó fácil percibir el tono de tensión en su voz. ¿Y cómo está Fergus? Roger la miró con amabilidad, pero resuelto. El hilo saltó, rebotó en la mano de Marsali y se enredó, formando un grosor visible. Ella hizo una mueca y no respondió hasta que el hilo empezó a correr otra vez con fluidez entre sus dedos. Bueno, yo diría que para ser un hombre que tiene una sola mano, pelea bastante bien, dijo por fin con cierta ironía en sus palabras. Brianna miró a Roger, que le devolvió la mirada enarcando una ceja. ¿Con quién se ha peleado? Preguntó tratando de parecer despreocupada. No suele contármelo, respondió Marsali sin cambiar el tono, aunque ayer fue con el marido de una mujer que le preguntó por qué no había estrangulado a Henry Christian al nacer. Se ofendió, añadió como de pasada, sin aclarar si el que se había ofendido era Fergus, el marido o ambos. Se llevó el hilo a la boca y lo cortó con fuerza. Entiendo, murmuró Roger. Tenía la cabeza gacha mientras marcaba la línea de salida, de manera que el cabello le caía sobre la frente oscureciendo su rostro. Aunque supongo que no habrá sido el único. ¡No! Marsali comenzó a enrollar el hilo en la devanadora, con un ceño aparentemente permanente entre sus cejas rubias. Aunque supongo que es mejor eso que los que señalan y susurran. Esos creen que Henry Christian es la semilla del diablo, concluyó con valentía, aunque con un ligero temblor en la voz. Creo que quemarían al pequeño y a mí y a mis otros hijos también si creyeran que pueden hacerlo. Brianna sintió un vuelco en el estómago y abrazó en su regazo al objeto de la discusión. ¿Qué clase de idiota podría pensar algo así? Exclamó. Y mucho menos decirlo en voz alta. Mucho menos hacerlo, quieres decir. Marsali puso el hilado a un lado y se levantó. Se inclinó hacia adelante y cogió a Henry Christian para llevárselo al pecho. Con las rodillas aún curvadas, su cuerpo tenía la mitad de tamaño que el de un bebé normal. Y con esa cabeza grande, redonda y su mechón de pelo oscuro, Brianna tuvo que admitir que parecía raro. Papá ha hablado con algunos, dijo Marsali. Tenía los ojos cerrados y se balanceaba poco a poco adelante y atrás, acunando a Henry Christian. Si no fuera por eso... Tragó saliva y su delgada garganta se movió. —¡Papá, papá, vamos! Jem, impaciente por aquella incomprensible conversación entre adultos, tiró de la manga de Roger. Este observaba a Marsali con preocupación, pero, ante aquel recordatorio, parpadeó y miró a su hijo normal, aclarándose la garganta. —Sí —dijo cogiendo el coche de Germain—. Bueno, mirad, esta es la línea de salida. Brianna puso la mano sobre el brazo de Marsali. Era delgado, pero fuerte y musculoso. Su piel clara estaba bronceada por el sol y tenía algunas diminutas pecas. Al ver ese brazo tan pequeño y valiente, se le formó un nudo en la garganta. —Ya pararán —susurró—. Se darán cuenta de que... Sí, tal vez. Marsali cubrió con una mano el trasero pequeño y redondo de Henry Christian y se lo acercó al cuerpo. Sus ojos seguían cerrados. O tal vez no. Pero si Germain está con Fergus, él tendrá más cuidado con quien se pelea. Preferiría que no lo mataran, ¿sabes? Inclinó la cabeza por encima del bebé y empezó a darle el pecho. Era evidente que no quería seguir hablando. Brianna le palmeó el brazo, un poco incómoda, y se sentó junto a la rueca. Ella había oído las habladurías, desde luego, o al menos algunas, en especial inmediatamente después del nacimiento de Henry Christian, que había causado bastante revuelo en todo el cerro. Más allá de las primeras expresiones manifiestas de compasión, había habido muchos burbullos que mencionaban sucesos recientes y la maligna influencia que podría haberlos provocado, desde el ataque a Marsali
y el incendio del cobertizo de malteado, hasta el secuestro de su madre, la matanza en el bosque y el nacimiento del enano. Ella había oído a una muchacha imprudente murmurar a una distancia desde la que era audible acerca de brujería, claro, ¿qué podría esperarse? Entonces se había dado la vuelta con rapidez para mirar con furia a la chica que había palidecido y se había escabullido junto a sus dos amigas. La muchacha le había devuelto la mirada una vez y luego se había alejado, compartiendo con las otras 2 risitas de desprecio. Pero nadie le había faltado el respeto, ni a ella ni a su madre. Era evidente que algunos arrendatarios temían a Claire, aunque mucho más a su padre. El tiempo y la costumbre parecían haber calmado las cosas, pero solo hasta el nacimiento de Henry Christian. Trabajar con el pedal resultaba relajante. El zumbido de la rueca se desvanecía con el sonido de la lluvia y las disputas de los niños. Como mínimo, Fergus había regresado. Cuando Henry Christian nació, se marchó de casa y estuvo muchos días fuera. Pobre Marsalie, pensó, regañando mentalmente a Fergus. Había dejado que se enfrentara sola a la impresión, y todo el mundo se había sorprendido, incluso ella. Quizá no podía culpar a Fergus. Tragó saliva, imaginando, como hacía siempre que veía a Henry Christian, cómo se sentiría ella si hubiera tenido un hijo con alguna deformidad terrible. Cada cierto tiempo encontraba alguno, niños con labio leporino, los rasgos deformados, causados por los que su madre decía que era sífilis congénita, niños retrasados, y en cada ocasión se santiguaba y le agradecía a Dios que Jamie fuera normal. Pero por otra parte, también lo eran Germaine y sus hermanas. Algo como lo ocurrido podía producirse de manera inesperada. A pesar de sí misma, echó un vistazo al pequeño anaquel donde guardaba sus objetos personales y la jarra con las semillas de Dauco. Había vuelto a tomarlas desde el nacimiento de Henry Christian, aunque no se lo había mencionado a Roger. Se preguntó si él lo sabía. Roger no había dicho nada. Marsalie estaba cantando en voz baja entre dientes. ¿Culpa ella a Fergus?, se preguntó. ¿O a sí misma? Hacía bastante tiempo que no veía a Fergus lo suficiente para hablar con él. Parecía que Marsalie no tenía una actitud crítica hacia él, y era cierto que acababa de decir que no quería que lo mataran. Brianna sonrió involuntariamente ante el recuerdo. Sin embargo, existía una innegable sensación de distancia cuando lo mencionaba. El hilo se tensó de pronto y ella pedaleó con más fuerza, tratando de compensarlo, pero se enganchó en la rueca y se rompió. Murmurando para sí misma, se detuvo y dejó que la rueca redujera la velocidad. Y justo en ese instante se dio cuenta de que alguien llevaba bastante rato llamando a la puerta y que el ruido del interior de la casa había solapado los golpes. Abrió y se encontró a uno de los hijos de los pescadores totalmente empapado en la entrada, pequeño, huesudo y salvaje, como un gato montés. Había varios así entre las familias arrendatarias, tan parecido que le resultaba difícil distinguirlos. —¿Aidan? —adivinó. —¿Aidan McCallum? —Buenos días, señora —dijo el pequeño, moviendo la cabeza con nerviosismo al reconocerla. —¿Está el pastor? —¿El paz? —Ah, sí, creo que sí. ¿Quieres pasar? Reprimiendo una sonrisa, abrió más la puerta y le indicó que entrara. El crío quedó muy impresionado al ver a Roger en cuclillas en el suelo, jugando al brum con Jamie, Joan y Felicity, todos chirriando y rugiendo de tal manera que no había advertido la presencia del recién llegado. —Tienes una visita —dijo ella, levantando la voz para interrumpir el jaleo. —¿Quiere ver al pastor? Roger se quedó paralizado en mitad de la carrera y alzó la vista con un gesto de interrogación. —¿Al qué? —dijo incorporándose con las piernas cruzadas y su propio coche en la mano. Luego vio al niño y sonrió. —¡Ah! —Aidan, Echaray, ¿qué ocurre? Aidan frunció el entrecejo, concentrándose. Era evidente que le habían encomendado un mensaje específico y que se lo había aprendido de memoria. —Madre dice que vengas, por favor —recitó—, para sacar al diablo que se ha metido en la leche. En esos instantes llovía con menos fuerza, pero de todas formas estaban casi totalmente empapados cuando llegaron a la residencia de los McCallum.
Si es que podía recibir un nombre tan digno, pensó Roger, golpeando el sombrero para quitar el agua mientras seguían a Aidan por el sendero estrecho y resbaladizo que terminaba en la cabaña, ubicada en un saliente alto e incómodo de la ladera de la montaña. Oren McCallum se las había arreglado para erigir las paredes de su inestable cabaña, pero luego había perdido pie y había caído en un barranco lleno de rocas, donde se rompió el cuello menos de un mes después de su llegada al cerro. Dejó a su esposa embarazada y a su pequeño hijo en ese dudoso refugio. Los otros hombres se habían apresurado a construir el tejado, pero la cabaña en su totalidad le recordaba a Roger un montón de gigantescos palillos chinos, ubicados de manera precaria en la ladera y esperando, sin duda, a la siguiente inundación de primavera para deslizarse por la montaña tras los pasos de su constructor. La señora McCallum era joven y de piel pálida, y tan delgada que su vestido se agitaba a su alrededor como un saco de harina vacío. Por Dios, pensó él, ¿qué tendrán para comer? Señor, le agradezco que haya venido. Inclinó la cabeza en una ansiosa reverencia. Lamento mucho haberle hecho venir con la lluvia y todo eso, pero no sabía qué más podía hacer. No hay ningún problema, la tranquilizó él. Pero Aidan dice que usted necesita un pastor. Yo no lo soy, usted ya lo sabe. Ella se mostró un poco desconcertada al escuchar aquello. Bueno, tal vez no exactamente, señor, pero se dice que, como su padre era pastor, usted sabe mucho de la Biblia y todo eso. Un poco, sí, respondió él con cautela, preguntándose qué clase de emergencia podría requerir conocimientos de la Biblia. Esto, un diablo en la leche, dice usted. Miró con discreción al bebé que se encontraba en la cuna y luego la parte delantera del vestido de la mujer, preguntándose en un primer momento si no estaría refiriéndose a su propia leche materna, lo que sería un problema para el que sin duda no estaba preparado. Por suerte, al parecer, el problema residía en el interior de un gran cubo de madera ubicado sobre la destartalada mesa, cubierto con una muselina con unas piedrecitas atadas en las esquinas para que no entraran moscas. Sí, señor. La señora McCallum señaló el cubo con un gesto, claramente temerosa de acercarse más. Lizzie Wemyss, la de la casa grande, me lo trajo anoche. Dijo que debía darle un poco a Aidan y también debía tomar un poco yo. Miró a Roger con una expresión de desesperanza. Él entendía sus reservas, incluso en su propia época. La leche se consideraba una bebida solo para los niños y los inválidos. Como esa mujer provenía de una aldea de pescadores, en la costa escocesa, lo más probable era que jamás hubiera visto una vaca antes de llegar a América. Roger estaba seguro de que ella sabía lo que era la leche y que técnicamente era bebible, pero era posible que nunca la hubiera probado. Sí, eso es correcto, la tranquilizó. En mi familia todos tomamos leche. Hace que los pequeños crezcan altos y fuertes. Y tampoco le iba mal a una madre que estaba amamantando y que sobrevivía con raciones tan frugales que sin duda alguna era lo que Claire había pensado. Ella asintió dudosa. Bueno, sí, señor, no estaba segura, pero el muchacho tenía hambre y ha dicho que quería tomarla, de modo que he ido a servirle un poco, pero... Miró el cubo con una expresión de sospecha y temor. Bueno, si no es un diablo lo que ha entrado en ella, es alguna otra cosa. Está embrujada, señor. Estoy segura. Roger no supo qué fue lo que hizo que mirara a Aidan en ese instante, pero captó una fugaz mirada de profundo interés que se desvaneció de inmediato, dejando al muchacho con una expresión de una sobrenatural solemnidad. Por eso, con un extraño presentimiento, se inclinó hacia adelante y levantó con cuidado el paño, pero al hacerlo soltó un grito y se echó hacia atrás, y el paño con las piedras salió volando y chocó contra la pared. Los malévolos ojos verdes que lo miraban con furia desde el centro del cubo desaparecieron y la leche hizo ¡clup!, mientras un rocío de cremosas gotas salió en una erupción como si el cubo fuera un volcán en miniatura. ¡Mierda!, exclamó. La señora McCallum se había alejado todo lo posible y contemplaba el cubo aterrorizada, cubriéndose la boca con ambas manos. Aidan también se había...
El corazón de Roger latía con fuerza, impulsado por la adrenalina y por el fuerte deseo de retorcer el delgado pescuezo de Aidan McCallum. Se limpió las salpicaduras de leche de la cara con un gesto deliberado y luego, apretando los dientes, metió la mano con cuidado en el cubo. Tuvo que intentarlo varias veces antes de poder agarrar a la cosa que se parecía, sobre todo, a un enorme y musculoso moco animado. Sin embargo, al cuarto intento lo logró y en un gesto triunfal sacó del cubo a una rana toro grande e indignada que salpicó leche en todas direcciones. La rana hundió con fuerza sus patas traseras en la resbaladiza palma de Roger, ¡ay, qué asco!, y consiguió soltarse, lanzándose en un enorme salto que cubrió la mitad de la distancia hasta la puerta y que provocó un fuerte alarido de la señora McCallum. El bebé, alarmado, se despertó y se sumó a la algarabía general, mientras que la rana, bañada en leche, chapoteaba con rapidez hasta llegar a la puerta y salir a la lluvia, dejando salpicaduras amarillas en su trayecto. Aidan, en un gesto de prudencia, la siguió a gran velocidad. La señora McCallum se había sentado en el suelo, se había cubierto la cabeza con el delantal y estaba volviéndose histérica. El bebé chillaba sin cesar y la leche goteaba poco a poco desde el borde de la mesa al unísono con el tamborileo de la lluvia exterior. Roger vio que había goteras en el tejado. Unas franjas largas y húmedas oscurecían los troncos descortezados detrás de la señora McCallum, y ella estaba sentada en medio de un charco. Con un profundo suspiro, Roger sacó al bebé de la cuna, sorprendiéndolo lo suficiente como para que dejara de gritar. El pequeño lo miró, parpadeó y se llevó un puño a la boca. Roger no tenía ni idea de cuál era su sexo. Era un montón anónimo de trapos, con una cara pequeñita y famélica y una expresión de recelo. Sosteniéndolo con un brazo, se arrodilló y rodeó con el otro los hombros de la señora McCallum, palmeándola suavemente con la esperanza de calmarla. «Ya ha pasado», dijo. «No era más que una rana, ¿sabe?» Ella había estado gimiendo como un alma en pena y soltando pequeños alaridos intermitentes, y prosiguió de este modo. Aunque disminuyó la frecuencia de los gritos y los gemidos se disolvieron, por último, en un llanto más o menos normal, pero se negó a quitarse de la cara el delantal. Al Roger se le habían contracturado los muslos por permanecer durante tiempo en cuclillas. Por otra parte, estaba empapado. Con un suspiro se acomodó en el charco al lado de ella y se quedó sentado, palmeándole el hombro cada cierto tiempo para que ella supiera que seguía allí. Al menos, el bebé parecía bastante feliz. Estaba chupándose el puño sin preocuparse por el ataque de histeria de su madre. «¿Cuántos años tiene el pequeño?», preguntó él en tono familiar. Sabía su edad aproximada porque había nacido una semana después de la muerte de Oren McCallum, pero tenía que decir algo. Y era muy pequeño y ligero, al menos comparado con los recuerdos que tenía de Jamie a esa edad. Ella balbuceó algo inaudible, pero el llanto fue disminuyendo y convirtiéndose en una serie de hipos y suspiros. Entonces dijo algo. «¿Qué ha dicho, señora McCallum?» «¿Por qué?», susurró la mujer debajo de la tela ajada. «¿Por qué Dios me ha traído aquí?» Bueno, esa era una buena pregunta. Él se la había formulado a sí mismo en más de una ocasión, pero aún no había obtenido ninguna respuesta convincente. «Bueno, confiamos en que Dios tiene alguna clase de plan», dijo con cierta incomodidad, «solo que no sabemos cuál es». «Un buen plan», afirmó, y emitió un sollozo. «Traernos a todos hasta aquí, hasta este lugar terrible, y luego quitarme a mi hombre y dejarme aquí para que muera de hambre». «Oh, no es un sitio tan terrible», interrumpió Roger, incapaz de refutar nada más en su afirmación. «Están los bosques, los arroyos, las montañas. Es muy bonito cuando no llueve». La estupidez de sus palabras consiguió que ella se echara a reír, aunque la risa no tardó en convertirse en más llanto. «¿Qué?». Roger la rodeó con un brazo y la acercó un poco, tanto para ofrecerle consuelo como para entender lo que decía desde su improvisado refugio. «Echo de menos el mar», comentó en voz muy baja, y apoyó su cabeza cubierta con el delantal en el hombro de Roger, como si estuviera muy cansada. «Nunca volveré a verlo». Era probable que tuviera razón, y él no supo qué contestar. Permanecieron sentados un instante más en un silencio tan solo roto por las succiones del bebé en su puño.
No permitiré que muera de hambre, dijo él por fin con mucha calma. Eso es todo lo que puedo prometerle, pero lo haré. No morirán de hambre. Con los músculos contracturados se puso de pie a duras penas y cogió una de las manos pequeñas y rugosas que yacían flojas sobre la falda de ella. Vamos, levántese. Puede dar de comer al pequeño mientras yo ordeno todo esto un poco. Había dejado de llover cuando se marchó y las nubes habían comenzado a abrirse, mostrando manchas de un cielo azul pálido. Se detuvo en un recodo del sendero empinado y lleno de barro para admirar el arco iris. Era un arco iris completo que iba de un lado del cielo al otro, con sus colores neblinosos hundiéndose en el verde oscuro y mojado de la empapada ladera que se encontraba frente a él. Todo estaba en silencio, excepto por el goteo del agua que caía de las hojas y el borboteo de agua que descendía por un canal rocoso junto al sendero. Un pacto, dijo suavemente y en voz alta. ¿Cuál es la promesa entonces? Un imposible al final del arco iris. Sacudió la cabeza y siguió su camino, agarrándose a ramas y arbustos para no resbalar por la ladera. No quería terminar como Oren McCallum, un amasijo de huesos en el fondo de un barranco. Hablaría con Jamie, y también con Tom Christie y con Hiram Crombie. Entre ellos podrían hacer correr la voz y asegurarse de que la viuda McCallum y sus hijos tuvieran sustento suficiente. La gente era generosa y compartía sus provisiones con aquellos que lo necesitaban, pero había que pedírselo. Miró hacia atrás por encima del hombro. La torcida chimenea apenas era visible por encima de los árboles, pero no salía humo de ella. Podían conseguir leña suficiente, le había dicho ella, pero como todo estaba mojado, tendrían que transcurrir varios días hasta que pudieran prenderla. Necesitaban un cobertizo para la leña y troncos cortados, lo bastante grandes como para que ardieran un día entero, no las ramitas y las ramas caídas que Aidan podía transportar. Como si ese pensamiento lo hubiera invocado, en ese momento lo vio. El muchacho estaba pescando, en cuclillas sobre una roca junto a un charco, unos 10 metros más abajo, dando la espalda al sendero. Sus omóplatos asomaban a través de la gastada tela de su camisa, pálidos como diminutas alas de ángel. El sonido del agua ocultó los pasos de Roger mientras descendían por las rocas. Con mucha suavidad puso las manos alrededor de la pálida y delgadísima nuca y los huesudos hombros se encogieron a causa de la sorpresa. Aidan, dijo, quiero hablar contigo. La víspera del día de Todos los Santos, la oscuridad era absoluta. Nos acostamos acompañados por el ulular del viento y el golpeteo de la lluvia, y cuando nos despertamos al día siguiente, encontramos blancura y copos de nieve grandes y blandos que caían sin cesar en un silencio absoluto. No hay quietud más perfecta que la soledad del centro de una tormenta de nieve. Son unos momentos difíciles cuando se aproximan los seres queridos que han fallecido. El mundo se convierte en una introspección y el aire frío se carga de sueños y misterio. El cielo pasa de una negrura helada y nítida, donde 1.000.000 de estrellas brillan con intensidad, cercanas a la nube rosada y grisácea que envuelve la tierra con la promesa de la nieve. Cogí una de las cerillas de brie de su caja y la encendí, excitada ante el diminuto salto de la instantánea llama, y me agaché para aproximarla a la hoguera. La nieve caía. Había llegado el invierno, la temporada del fuego. Velas y fuegos de chimenea, esa cariñosa y sorprendente paradoja, esa destrucción contenida, pero jamás domada, que se ha mantenido a raya para calentar y encantar, pero siempre, todavía, con esa pequeña sensación de peligro. El aire estaba cargado del dulce y pesado aroma de las calabazas asadas. Después de haber dominado la noche con el fuego, las pieles ahuecadas pasaban a un destino más pacífico, en forma de abono, para unirse al suave descanso de la tierra antes de la renovación. Yo había levantado la tierra de mi jardín el día anterior y había plantado las semillas de invierno para que durmieran y crecieran, soñando con su enterrado nacimiento. Este es el momento en el que regresamos a la matriz del mundo, soñando con la nieve y el silencio, para despertarnos con la impresión de los lagos congelados bajo una menguante luz de luna y el frío sol que arde suave y azul en las ramas de los árboles cubiertos de hielo, para regresar de nuestras breves y necesarias labores a la comida y las narraciones, al calor de la luz del fuego en la oscuridad, en torno a una hoguera,
es posible decir todas las verdades y también escucharse sin ningún tipo de peligro. Me puse mis medias de lana, mis enaguas y mi chal más grueso y bajé a avivar el fuego de la cocina. Me quedé allí, observando las nubes de vapor que ascendían desde el aromático caldero, y sentí que me volvía hacia mi interior. El mundo podía alejarse y nosotros nos curaríamos. Bueno, fin de los capítulos. Me tocaron 2 capítulos difíciles, fuertes, duros, pero con una... Diana Gabaldon tiene unas metáforas tan bellas, la verdad que me encantó volverlos a leer. Bueno, les mando un cariño enorme, un beso grande para todas, las voy a leer después y les voy a contestar o mandarles alguna, responderles con algunas caritas. Les agradezco muchísimo el tiempo. Y bueno, sigamos cuidándonos mucho y paciencia, que esto pasará. Esta pandemia pasará. Un beso enorme para todas. Adiós.